Hola, hoy voy a hablarte de un tip para coser punto. Un tip que yo creo que es muy interesante. A ver qué te parece. Pues sí, vamos a hablar de coser punto, pero de costuras, llamémosle en horizontal, o sea, a contrahilo, cosidas en el mismo sentido que la elasticidad de la tela. Te cuento. Supongo que te habrá pasado alguna vez que al coser tela de punto en el mismo sentido del stretch, de la elasticidad, las costuras como que se te deforman un poco según vas cosiendo, se van combando, crean unas pequeñas bolsas bastante antiestéticas y sin embargo no se mantiene la elasticidad de la tela. Y esto se da en mayor medida cuanta más elasticidad tiene esa tela. Y bueno, te preguntarás, ¿para qué sirve este tipo de costuras del que te voy a hablar? Bueno, pues se trata de costuras vistas, de estos pespuntes hechos por el derecho para mejorar el efecto y aplanar la costura interior. Vamos, es una costura de carga hecha con agujas gemelas, para entendernos. Bueno, pues cuando estas curvas que te enseñaba antes quedan en un canesú o en el corte de la cintura o de la cadera, que suelen ir a contrahilo, pues no solo afea muchísimo la prenda, sino que además, como no se respeta la elasticidad de la tela, pues puede ocurrir que al meterte la prenda incluso se salte el pespunte. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la cuestión es que no van acompasadas la puntada, la elasticidad de la puntada con la elasticidad del tejido. Es decir, como la puntada no es tan elástica como el tejido, pues poco a poco lo va embebiendo. ¿Veis? Como la puntada está frenando la elasticidad de la tela. Mirad cómo se cede por la otra parte. Hay una diferencia importante. Claro, en una costura interior tampoco es que esto represente un grave problema. Pero claro, si lo que pretendemos es hacer un pespunte visto para que la costura quede bien planita, quede bien asentada, entonces no nos queda más remedio que explorar distintas opciones. Bien, pues una alternativa sería hacer un simple remallado. La remalladora te respeta totalmente el estrés de la tela. Pero claro, ocurre que las telas de punto que normalmente quedan más pegadas al cuerpo, si la costura no está bien aplanada, pensemos por ejemplo en el corte de cintura, al estirar el tejido se levanta un poco, se mueve, digamos. Y además de molestar, pues por el otro lado, por el derecho, se nota el bulto de la costura para un lado y para otro. Y bueno, la verdad es que yo creo que no queda demasiado bien, que afea un poco la vistosidad de la prenda. Bueno, estaréis pensando en otra alternativa. Si cosemos esta puntada interior con una puntada de zigzag, pues la cosa quedaría resuelta. Bueno, pues os diré que seguramente no. Luego os lo demostraré. Veréis que puede seguir haciendo bolsas. Quizá menos que con una puntada recta, pero es probable que el problema no desaparezca del todo. Bueno, ¿y entonces cuál es la solución que te propongo? Mira, la saqué de las instrucciones de un patrón de Vogue, de estos que compramos de pago, y me pareció tan sencilla y tan estupenda que la adopté y desde entonces no he vuelto a tener problemas. La cuestión está en que este pespunte interior que hemos hecho con una puntada recta, lo hagamos con una aguja gemela. Respeta toda la elasticidad de la tela, fijaros cómo cede, y fijaros cómo en el caso anterior iba frenando la tela. Hay una diferencia importante. Y no solo cede perfectamente, sino que luego vuelve a su estado natural sin formar ningún tipo de bolsas. Bueno, pues para que quede más claro vamos a medir la elasticidad de las puntadas de las que hemos hablado. En primer lugar vamos a medir esta puntada recta, cogemos 10 centímetros y vemos que llega hasta 13 centímetros, lo que supone un 30% de elasticidad. Ahora vamos a coger la puntada de zigzag
de la que también os comenté antes, y vamos a ver cómo llega hasta los 15 centímetros, o sea, tiene un 50% de elasticidad. Y por último vamos a ver la puntada, está hecha con las agujas gemelas, y vamos a ver cómo llega hasta 18 centímetros, o sea que tiene un 80% de elasticidad. Bueno, pues ahora vamos a ver el proceso completo. Vamos a unir esas dos telas, como hemos dicho, con las agujas gemelas. El pespunte interior. Ya sé que las agujas gemelas las utilizamos para dobladillos o para pespuntes vistos, pero en este caso vamos a hacerlo en la costura interior. Vale, una vez planchadito un poco, ¿veis? Ahora vamos a darle la vuelta para hacer el pespunte visto, igualmente con las agujas gemelas, como hemos venido haciendo también en los otros casos. Vale, terminamos. Y aquí veis, una vez planchado, cómo queda el pespunte totalmente plano. No se ve ninguna ondulación, ninguna curva, ninguna bolsa. Queda el doble pespunte asentadito, perfecto. ¿Veis? Por la parte de atrás queda la costura hacia un lado. Bueno, y ahora vamos a ver la comparación con el caso de antes. Daros cuenta de la gran diferencia que existe. En conclusión, en el caso número 1, este que nos provoca estas pequeñas bolsas, la costura interior está hecha con un pespunte recto, que le limita la elasticidad del tejido. Mientras que en el número 2, la costura interior está hecha con agujas gemelas, lo que le permite total elasticidad. Y en cuanto al remate de la costura por el revés, bueno, pues no necesita siquiera remallado. Nos podemos limitar a recortar el margen de costura sobrante a la altura que nos interese y con esto quedaría perfecto, de lo más sencillo. ¿Qué te parece? Bueno, pues hemos llegado al final. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!